Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Vamos a iniciar la clase. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ya la estamos grabando. Y vamos a continuar con el tema del presupuesto. Bueno, vamos a continuar con el tema del presupuesto. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Lic. Bueno, vamos a comenzar. Subsistema de presupuesto. Vamos a hablar de los principios presupuestarios. En esta clase básicamente vamos a platicar sobre el presupuesto y también vamos a repasar lo que es la deuda pública y vamos a hablar un poco de contabilidad gubernamental, tesorería, brevemente, porque ustedes van a crédito público, porque ustedes van a exponer esos temas, ¿no? Esos temas los van a exponer y ahí ustedes van a profundizar, digamos. Entonces, acá en pantalla ustedes pueden ver los principios presupuestarios. El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que por acá lo tengo también. Artículo 22, ¿verdad? Está relacionado con esta temática. ¿Alguien que me lea el artículo 22? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Quién lo lee? Características, artículo 22. El presupuesto general del Estado y los demás presupuestos del sector público en el ámbito de la presente ley se estructurarán con arreglo a los principios presupuestarios, especialmente de universalidad, unidad, equilibrio, oportunidad y transparencia. Entonces, acá se hace referencia a algunos de los principios presupuestarios, a los que están establecidos en la ley. Dice que el principio de universalidad, unidad, equilibrio, oportunidad y transparencia. Aquí tengo, pues, más principios. El principio de legalidad. Acá, este está establecido en algunas disposiciones constitucionales en las cuales se le da facultad a la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto. Y facultad también al órgano ejecutivo por medio del Consejo de Ministros para aprobar el presupuesto y lo elabora también el ministro de Hacienda por medio de la Dirección General de Presupuesto. Entonces, vamos a ver las disposiciones constitucionales brevemente, ¿va? El 131 ordinal octavo y el 131 ordinal décimo. Fíjense que acá en el 131 de la Constitución se establecen las facultades de la Asamblea. Corresponde a la Asamblea Legislativa, ordinal octavo,
decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como su reforma. El ordinal 10º, aprobar su presupuesto, el de la Asamblea, y sistema de salarios, así como su reforma, consultándolos previamente con el presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto, se incorporará al presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública. Aquí se establece la facultad de la Asamblea Legislativa de elaborar su propio presupuesto. Solo le consulta al ministro de Hacienda si hay fondos y luego lo envía al órgano ejecutivo, al ramo de Hacienda, y este solo lo incorpora. No le puede hacer modificaciones. Y en el ordinal 8º, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como su reforma. Son facultades de la Asamblea Legislativa. También tenemos el artículo 167, ordinales 3º y 4º de la Constitución, y ahí se establecen las facultades del órgano ejecutivo. En el 167. Corresponde al Consejo de Ministros, tercero, elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa por lo menos 3 meses antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal, por lo menos al 30 de septiembre. También conocerá de las reformas a dicho presupuesto cuando se trate de transferencias entre partidas de distintos ramos de la administración pública. Ordinal 4 del artículo 167. Autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos a fin de satisfacer necesidades provenientes de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden, si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, informando inmediatamente a la Junta Directiva de la misma, o sea, de la Asamblea Legislativa, de las causas que motivaron tal medida, a efecto de que, reunida que fuere esta, apruebe o no los créditos correspondientes. Aquí estamos hablando de caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad? Se le da también esta facultad al órgano ejecutivo, al Consejo de Ministros. El 182 de la Constitución hace referencia al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, que ellos tienen un presupuesto que no debe ser inferior al 6% de los ingresos netos corrientes. El 182. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia décimo tercera, elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la Administración de Justicia y remitirlo al órgano ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto de presupuesto general del Estado. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesarios hacer a dicho proyecto se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí estamos hablando del principio de legalidad, ¿verdad? Se constituye como una norma de atribución de competencia de los órganos de Estado en el proceso presupuestario. Le corresponde al Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, la elaboración del presupuesto, y a la Asamblea Legislativa le compete su aprobación, con la limitación de que puede disminuir o rechazar los créditos presupuestarios propuestos, pero no aumentarlos. Entonces, el principio de legalidad se encuentra recogido en la Constitución de la República y hace referencia a las competencias que tienen los órganos de Estado. El Ejecutivo elabora el proyecto de presupuesto, el Legislativo lo aprueba. Y el control judicial de ese presupuesto lo tiene la Corte Suprema de Justicia. El principio de temporalidad.
hace referencia al plazo de vigencia de la ley de presupuesto. Que el presupuesto, les decía en clase anterior, es una ley, ¿verdad? El primer artículo es el presupuesto en sí. Y a partir del artículo 2 ya son las regulaciones. Y la vigencia de este presupuesto es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Unidad implica la existencia de un único documento que comprende los presupuestos de todos los entes públicos, tanto de la administración pública como de los entes autónomos, con excepción de las alcaldías y los presupuestos extraordinarios. Vaya, entonces el presupuesto del Estado lo elaboran las instituciones públicas y lo envían al Ministerio de Hacienda y este se encarga de consolidarlo, de hacer un solo documento. A eso hace referencia el principio de unidad. Especialidad o especificación del gasto se traduce en reglas que limitan el crédito presupuestario o asignación en un triple aspecto: en cuanto al tiempo de validez, en lo referente al monto máximo autorizado y en lo relativo al objeto o finalidad de la asignación. Ustedes leen las disposiciones, pero acá hace referencia a que, bueno, cuando la Asamblea autoriza el presupuesto, pues ahí en las partidas presupuestarias se establecen las asignaciones para cada institución. El gasto que van a tener las instituciones en el ejercicio fiscal y se describe también la finalidad o el objeto del gasto. Debe de establecerse el fin para el cual se van a realizar esos gastos. De lo contrario, estaríamos hablando de que se requiere una reforma presupuestaria por parte de la Asamblea Legislativa. Y pues lo podemos ver en la Constitución, 229 de la Constitución, ¿no? 228 y 229. Ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargos a fondos públicos si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto. Artículo 229. El órgano ejecutivo con las formalidades legales podrá efectuar transferencias entre partidas de un mismo ramo u organismo administrativo, excepto las que en el presupuesto se declaren intransferibles. Igual facultad tendrá el órgano judicial en lo que respecta a las partidas de su presupuesto, cumpliendo con las mismas formalidades. El principio de no afectación se encuentra en el artículo 224 de la Constitución. En su inciso primero, todos los ingresos de la hacienda pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado. Esto es lo que regula la disposición constitucional. La no afectación de ingresos encuentra excepciones en los empréstitos externos, en las donaciones, cuando el donante establezca el destino de la misma, así como en el inciso segundo del 224, el mismo artículo, que establece que pueden afectarse determinados ingresos para el pago de la deuda pública. Entonces, esta disposición constitucional, el artículo 224 de la Constitución, establece el Fondo General de la Nación. Ahí ingresa todos los recursos que obtiene el Estado y el destino de esos recursos es para satisfacer las necesidades y obligaciones del Estado establecidas en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Ingresan a un fondo único. No obstante, en el caso de la deuda pública y en el caso de los donativos también, que resulta que la deuda pública hay que pagarla, ¿verdad? El Estado, de todos los ingresos que obtiene y que van al fondo común, debe de tener destinado
el monto que le corresponde pagar en concepto de deuda pública. Asimismo, resulta que el Estado también tiene donaciones. Hay instituciones donantes que le entregan fondos al Estado. Pero en el contrato de la donación se establece el destino de esos fondos, para qué serán destinados. Entonces, esos fondos se respeta su destino por parte del Estado, pero los demás ingresos corrientes que tiene el Estado se destinan sin ninguna distinción para cumplir las obligaciones y las necesidades públicas, las obligaciones que tiene el Estado, las necesidades públicas. El presupuesto bruto, ¿a qué hace relación a que los montos que se encuentran señalados en el presupuesto son montos brutos sin ninguna deducción de ingresos ni de gastos? O sea, los ingresos que se esperan o que se estiman que se van a obtener se colocan en el presupuesto sin ningún tipo de deducción, sin considerar el costo en que puede incurrir el Estado para obtener ese ingreso. No hay una equiparación contable, ¿verdad? Como que ingresos menos gastos. Entonces, a eso hace referencia. Se colocan cifras brutas sin deducción de ningún tipo. El equilibrio, pues, eso está recogido en la Constitución y en la ley AFI, en el 226 de la Constitución y el 27, artículo 27 de la ley AFI, artículo 226 de la Constitución, establece que el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Es decir, que esta regla del equilibrio presupuestario no es una regla rígida, sino que hasta que sea compatible con los fines del Estado. Y por eso vemos que cuando se presenta el presupuesto en la Asamblea Legislativa, siempre trae un déficit presupuestario. Y siempre la Asamblea lo aprueba con deuda. Y ahí cuando lo aprueba con deuda son 56 votos. Si el presupuesto llegara equilibrado, serían 43 votos. Racionalidad implica austeridad en el manejo de los recursos y la economicidad en la satisfacción de las necesidades públicas. Universalidad, no deben quedar fondos e instituciones públicas en forma extrapresupuestaria. Se refiere también a la unidad y la integración de sus componentes y la metodología empleada en el proceso presupuestario. Todas las instituciones del sector público deben de presentar sus presupuestos al Ministerio de Hacienda y este los consolida. Los consolida y hace un solo documento. Y ahí se encuentran incorporados todos los ingresos que el Estado estima que va a recaudar en el año o que va a obtener en el año y todos los gastos que de acuerdo a sus prioridades va a erogar. En ese monto de gastos hay gastos fijos también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la universalidad. ¿Qué es diferente de la unidad? La unidad hace referencia a que debe presentarse un solo documento consolidado. Y la universalidad es que todas las instituciones públicas deben estar incorporadas en ese documento y además todos los ingresos y los gastos. Transparencia, bueno, tiene que ver con la claridad, con las cuentas, ¿no? Con el acceso de la ciudadanía, ¿no?, a esa información. Tiene que ver con claridad, acuciosidad y especificación con que se expresan los elementos presupuestarios. Debe expresar en forma ordenada y clara todas las acciones y recursos necesarios para cumplir con los objetos plasmados en la ley de presupuesto y en los presupuestos extraordinarios.
Entonces, pues como les digo, ustedes ingresan en la página del Ministerio de Hacienda, en el portal de transparencia, y pueden ver el presupuesto de todas las instituciones del Estado y pueden ver su conformación. A eso hace referencia la transparencia, flexibilidad. No debe contener rigideces en su estructura ni tampoco en sus componentes. También tiene que ver con la unidad de caja. Los ingresos deben constituir un solo fondo de cobertura de los egresos y la asignación debe hacerse en base a prioridades y competencias, lo que implica que no existen ingresos preasignados afectando al gasto. Bueno, el objetivo del presupuesto del Estado es normar cuál será el destino que le dará a los ingresos y a los gastos. Y pues en el transcurso del año siempre existen reformas presupuestarias, ¿no? Porque puede suceder que surjan nuevos gastos o que se requiera fortalecer una institución o un gasto determinado en detrimento de otro. Y entonces esas reformas presupuestarias son efectuadas por la Asamblea Legislativa. Publicidad o difusión. Bueno, su contenido debe ser ampliamente difundido, ya que constituye el esfuerzo del gobierno por atender los servicios que le han sido encomendados y los cuales son financiados con las contribuciones de todos los ciudadanos a través del pago de sus impuestos. Además, el presupuesto es una ley y debe publicarse en el diario oficial. Bueno, todas las leyes que son aprobadas por la Asamblea Legislativa deben de ser publicadas en el diario oficial, y una vez que son publicadas entran en vigencia. La ley de presupuesto es una ley temporal de 1 año, y una vez que lo aprueba la Asamblea Legislativa se publica en el diario oficial y es ley de la República de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado. Entonces, pero además el Ministerio de Hacienda lo cuelga en su página web, y ahí también tiene un portal de transparencia. Asimismo, ustedes pueden ingresar a las diferentes secretarías de Estado y ahí publican sus presupuestos y la ley de salario, porque cuando hablamos aquí de presupuesto también hablamos de la ley de salario. Ahora bien, cuando hablamos de presupuesto también, antes de la elaboración del presupuesto, el Estado tiene que hacer la política presupuestaria, que es un documento gerencial aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes de abril. ¿Quién lo solicita? El ministro de Hacienda. ¿Y cuál es su contenido? Tiene los indicadores macroeconómicos, habla de la política fiscal, la política monetaria, etcétera. Objetivos y prioridades nacionales e institucionales, principales prioridades fiscales, estimación de ingresos y gastos. ¿Quiénes hacen la estimación de ingresos y gastos? Bueno, el rubro más fuerte es el que las instituciones que recaudan tributos, como es la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tesorería. Pero hay otras instituciones como el registro, los registros públicos de la propiedad, raíz, hipoteca, registro de comercio, que también cobran tasas. Entonces, todas esas instituciones que obtienen ingresos estiman al momento que están elaborando su presupuesto cuánto es el monto de ingresos que van a obtener en el año. Claro, el presupuesto es una estimación. Al final del ejercicio puede variar. Incluso al inicio del ejercicio, el primer mes, pueden variar los ingresos. Los gastos, hay gastos que son fijos y que, pues, si los ingresos no alcanzan, meten en serios problemas al Estado, porque tiene que hacer reformas presupuestarias, tiene que disminuir partidas presupuestarias de alguna institución, de algún ente, tiene que priorizar normas y procedimientos para la formulación del presupuesto. Todo esto se encuentra regulado desde los artículos 28
al 32 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Ustedes la pueden buscar del 28 al 32. Capítulo 2, política presupuestaria, formulación de la política presupuestaria, artículo 28. Contenido y aplicación de la política presupuestaria, artículo 29. Cumplimiento de la política presupuestaria, artículo 30. Ustedes deben de leer, yo les he subido ahí en la página, en el aula virtual les he subido la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y el reglamento. Entonces ustedes aquí en la presentación ven las disposiciones y las deben de leer. Bueno, vamos a ver acá las etapas del proceso presupuestario. Estas son las etapas del proceso presupuestario. Conjunto de procedimientos, registro e información organizado en etapas secuenciales para organizar financieramente la gestión pública a través del presupuesto. Estos son el conjunto de procedimientos que se realizan para la elaboración y la aprobación del presupuesto y el seguimiento. Entonces tenemos que son 4 etapas. La formulación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y evaluación. La formulación, bueno, compete al órgano ejecutivo la elaboración del presupuesto. Lo realizan las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado elaboran su propio presupuesto y lo envían al Ministerio de Hacienda. Este lo consolida. Luego el ministro de Hacienda se lo envía al presidente de la República para que éste lo introduzca en las reuniones del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo aprueba y una vez que lo aprueba, lo pasa a la Asamblea Legislativa por medio del ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda llega a más tardar el 30 de septiembre, lleva el proyecto de presupuesto con iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda y le pasa el documento a la Asamblea Legislativa para que éste lo estudie y lo discuta. Entonces, la formulación, aquí están las disposiciones legales del artículo 32 al 37 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Política presupuestaria se elabora en la segunda quincena de abril. Elaboración del presupuesto institucional lo realizan las instituciones públicas, las secretarías de Estado, y luego el Ministerio de Hacienda integra el presupuesto general por medio de la Dirección General de Presupuesto. La aprobación, artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Recepción del proyecto en la Asamblea Legislativa. Estudio y discusión en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está conformada por comisiones legislativas que estudian las diferentes temáticas. En el caso, así se distribuye el trabajo. En el caso de las leyes de presupuestos, tributarias, financieras, corresponde a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el estudio y discusión. Esta Comisión de Hacienda emite un dictamen, lo aprueba, normalmente 11 diputados conforman estas comisiones. Hay representación de todas las fuerzas políticas ahí. Hay un presidente, hay un secretario en la comisión. Y estos funcionarios, bueno, lo aprueban y lo pasan al Pleno Legislativo. En el Pleno Legislativo se da la votación. Para aprobar el presupuesto se requieren 43 votos. Pero
los últimos años, pues se ha estado aprobando con 56 votos porque viene patojo, trae déficit. Y la diferencia de los ingresos ordinarios, los ingresos corrientes, menos los gastos, hay una diferencia ahí negativa. Hay más gastos que ingresos. Entonces, esa diferencia el Estado contrata préstamos. Y ahí es que cuando efectúan la votación, es que se requieren 56 votos. Si solo fuera el presupuesto, si viniera equilibrado ese presupuesto, solo se requerirían 43 votos. Pero como nunca viene equilibrado, entonces son 56 votos. Porque en el mismo aprueban de un solo el presupuesto, las asignaciones presupuestarias establecidas en el documento y al mismo tiempo aprueban todo lo relacionado con la deuda y le da cobertura a ese presupuesto. La ejecución, bueno, la ejecución la realizan las instituciones, ¿no? Mes a mes, ¿verdad? En los 12 meses del año. Tienen que hacer una programación de evaluación presupuestaria, de ejecución presupuestaria, perdón, el PEC, eso es, programación de ejecución presupuestaria durante todo el ejercicio de enero a diciembre. Los compromisos presupuestarios, bueno, el crédito presupuestario en realidad es la asignación, ¿no? Es la asignación, es la autorización del gasto por parte de la Asamblea Legislativa cuando aprueba el presupuesto. El compromiso presupuestario es cuando la institución realiza la licitación, ¿verdad? Realiza la licitación pública o el proceso de compra y adjudica a un determinado empresario, a alguna determinada persona natural o jurídica, se emite un contrato y luego después, en el devengado de las obligaciones, es cuando se efectúa el pago de esa obligación. Luego, el seguimiento y evaluación es la cuarta etapa de lo que es el ciclo presupuestario, de las etapas del proceso presupuestario. Y pues acá estamos hablando de informes financieros del Estado. El Estado, el órgano ejecutivo, debe de presentar un informe a la Asamblea Legislativa cada año. Y esto se encuentra en la Constitución 168, ordinal sexto de la Constitución. Vamos a ver acá. ...167... ...168. Artículo 168. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, el ordinal sexto, presentar por conducto de los ministros a la Asamblea Legislativa dentro de los 2 meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la administración pública en el año transcurrido. El ministro de Hacienda presentará además dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal. Si dentro de esos términos no se cumpliere con estas obligaciones, quedará por el mismo hecho depuesto el ministro, que no lo verifique, lo cual será notificado al presidente de la República inmediatamente para que nombre el sustituto. Este presentará dentro de los 30 días siguientes el informe correspondiente, si aún en este caso no se cumpliere con lo preceptuado, quedará depuesto el nuevo ministro. Entonces vemos que es obligación del presidente de la República por medio de sus ministros
presentar el informe de todo lo que ha realizado en el ejercicio que ha vencido, el informe de labores de la administración pública. Pero además el ministro de Hacienda está en la obligación de presentar el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal. Y es así como ahí por febrero, marzo, desfilan los ministros en la Asamblea Legislativa, presentando sus respectivos informes. Eso es parte del seguimiento y evaluación. Luego los exámenes de auditoría de la Corte de Cuentas. Y es que la Corte de Cuentas es el ente competente para fiscalizar el presupuesto del Estado. Lo vamos a revisar aquí. Alguien que me lo va a leer, por favor. Vamos a ubicar el artículo. Solo este primer inciso, esta parte. Léanmelo, por favor. Artículo 195. ¿Quién lo lee? Artículo 5. Vaya, veamos. ¿Qué pasó? Artículo 195. La fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del órgano ejecutivo que se denominará Corte de Cuentas de la República y que tendrá las siguientes atribuciones. Vaya, solo hasta. Entonces, la fiscalización de la hacienda pública, muchas gracias. En general, la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del Ejecutivo que se denominará Corte de Cuentas de la República. Vaya, entonces, estas son las etapas del proceso presupuestario que se denomina también ciclo presupuestario. Formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entonces, los actores que intervienen en el proceso de elaboración del presupuesto y su aprobación, los actores centrales, el Consejo de Ministros, Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas. Los actores institucionales, los titulares de las instituciones, de las secretarías de Estado, de las instituciones autónomas, las unidades financieras, las UFI, las unidades operativas, auditoría interna. Pues aquí dentro de las unidades operativas también tenemos la UASI, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que es la que efectúa las compras. Y luego todas las instituciones tienen una auditoría interna. Vaya, entonces aquí está un esquemita de lo que es la formulación. Aquí están las disposiciones legales, ¿no? Enero a segunda quincena de abril, marco regulatorio, política presupuestaria, normas de formulación. Luego en las instituciones tienen sus comités técnicos, ¿no?, que elaboran el presupuesto. Es la unidad financiera institucional, siempre está ahí el área de presupuesto. Tienen un plan operativo y elaboran el proyecto de presupuesto institucional. Los recursos humanos, los bienes y servicios, la inversión pública. Reglamento de la ley. El proceso se hace de enero a septiembre. Luego, el Consejo de Ministros lo aprueba y por medio del ministro de Hacienda se pasa
los proyectos de ley de presupuesto general del Estado y ley de salario a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Y para que se lleve a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa lo verifique, lo discuta y lo apruebe. A más tardar el 31 de diciembre de cada año, para que ese presupuesto entre en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Aquí tenemos algunas situaciones que se deben de tomar en cuenta, que por disposición legal o por disposición de la ley o la Constitución, al momento de elaborar los presupuestos, pues el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Ministros deben de considerarlo. El caso de la Asamblea Legislativa, que elabora su propio presupuesto. Y solo lo que hace, bueno, su presupuesto y ley de salario. Lo consulta al ministro de Hacienda para verificar si existen los fondos, luego lo elabora y lo envía en forma directa al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Presupuestos, para que éste lo incorpore sin ningún tipo de modificación. La Corte Suprema de Justicia también elabora su propio presupuesto y su ley de salarios, y además dispone de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del Estado. Fíjense que tiene el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, todos los años aumenta porque es el 6% de los ingresos corrientes que obtiene el Estado. 172. Vamos a ver. El artículo 172, inciso cuarto, primero, segundo, tercero, inciso cuarto. El órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Esa es la base constitucional en donde se establece que va a disponer, aquí vamos a corregir esto. Bueno, vamos a corregir. Luego la Corte de Cuentas también en su ley, en la ley de la Corte de Cuentas de la República, esto significa LCCR, Ley de la Corte de Cuentas de la República, en el artículo 2, se establece que va a elaborar su presupuesto y lo va a remitir al órgano ejecutivo para su inclusión, sin ninguna modificación. Obviamente que en este caso la Asamblea Legislativa puede hacer modificaciones, pero previa consulta con el presidente de la Corte de Cuentas de la República. El caso de las empresas públicas no financieras. Estas elaboran su propio presupuesto y lo aprueba el Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Presupuesto establece los lineamientos, la normativa que deben de cumplir, la política presupuestaria, etcétera, que es la misma del gobierno, y su presupuesto es aprobado por el Ministerio de Hacienda y se incorpora al presupuesto general del Estado. Además, el Ministerio de Hacienda lo supervisa estas instituciones y verifica todas sus operaciones. Entonces, cuando el ministro de Hacienda les aprueba su presupuesto, lo incorpora en el presupuesto general del Estado y una vez que el Consejo de Ministros lo aprobó, ese presupuesto se envía a la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, ¿cuál es el proceso de aprobación de la ley de presupuesto? Este es el proceso legislativo. ¿Cómo se realiza? Bueno, el Ministerio de Hacienda entrega el proyecto de ley, lo va a dejar. Siempre hay, sacan ahí, lo hacen en público, sacan los medios de comunicación, ¿verdad? La información ahí. Sale el ministro entregándole en forma simbólica el presupuesto al presidente de la Asamblea Legislativa. Pero el presidente de la Asamblea Legislativa es el representante legal de la Asamblea y forma parte de la Junta Directiva. En el reglamento interno de la Asamblea Legislativa se establece que es la Junta Directiva la que clasifica la correspondencia, porque los proyectos de ley se entregan en realidad en la ventanilla del Palacio Legislativo, en la primera planta de la Asamblea Legislativa, pero en el caso del presupuesto, pues hacen una pequeña recepción el 30 de septiembre de cada año y llegan los medios y el ministro se lo entrega al presidente de la Asamblea y ahí están los demás miembros de la Junta Directiva. Luego la Junta Directiva lo envía al Pleno Legislativo. Cuando se da la sesión plenaria, porque las sesiones plenarias se dan, las ordinarias se realizan una vez por semana. En este periodo legislativo se están realizando los días martes. En los anteriores periodos legislativos se realizaban los días jueves. Luego el Pleno Legislativo, porque el presidente de la Asamblea Legislativa lee la correspondencia y ahí en la correspondencia incorporan el proyecto de presupuesto y el presidente de la Asamblea lo traslada a la Comisión de Hacienda. Y claro, el Pleno Legislativo es el que aprueba. Se traslada a la Comisión de Hacienda, luego la Comisión de Hacienda discute el proyecto y toma las decisiones, emite un dictamen. Bueno, pero antes de emitir el dictamen, normalmente el proyecto de presupuesto lo discuten generalmente suficientemente. Mandan a llamar a los titulares de las diferentes secretarías de Estado para que lleguen a la Comisión de Hacienda a justificar su presupuesto. Primero mandan a llamar al presidente del Banco Central de Reserva para que establezca los indicadores económicos para el ejercicio fiscal. Luego mandan a llamar a los titulares de las diferentes instituciones del Estado, de las autónomas, ANDA, para que justifiquen su presupuesto y también a los órganos de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, para que lo justifiquen en forma general y luego de escucharlos a todos, emiten un dictamen. La Comisión de Hacienda puede disminuir las partidas presupuestarias. O sea, la Asamblea Legislativa, no la Comisión, es la Asamblea Legislativa, pero lo que pasa es que internamente está estructurada en comisiones. Y en realidad es en la Comisión de Hacienda donde los diputados pueden disminuir los fondos. Y es el Pleno Legislativo el que aprueba. Entonces ahí pues se revisan los presupuestos, puede disminuirse las partidas presupuestarias, pero nunca aumentarlas. Así lo establece la Constitución. Y se pasa al Pleno Legislativo. La ley de presupuesto y ley de salario son dos documentos. Dos documentos, la ley de presupuesto y la ley de salario, pasa al Pleno Legislativo. Si viene equilibrada, son 43 votos, es mayoría simple. Ahí en el Pleno Legislativo se discute y el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea, lo aprueba. La aprobación debe efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero.
pero la Asamblea no tiene plazo para aprobarlo. A veces se ha dado caso de que finaliza el ejercicio fiscal y no lo han aprobado. Entonces, en esos casos, ya la Constitución establece esa posibilidad. Si no se aprueba en tiempo el presupuesto, va a regir el presupuesto del año anterior hasta que la Asamblea apruebe el presupuesto del año en curso. Vamos a buscar el 227, inciso último de la Constitución. El último inciso del artículo 227 es este y dice: una ley especial establecerá lo concerniente a la preparación, votación, ejecución y rendición de cuentas de los presupuestos y regulará el procedimiento que deba seguirse cuando al cierre de un ejercicio fiscal no esté aún en vigor el presupuesto del nuevo ejercicio. ¿Qué ley será esta? ¿Cuál será esa ley especial? A ver, pregunto. ¿A qué ley hace referencia a la Constitución? Una ley especial regulará lo concerniente a la elaboración del presupuesto, el procedimiento, etc. ¿A qué ley hace referencia? Pregunto. Silencio sepulcral. ¿Están por ahí? Buenas tardes, ¿será la ley de presupuesto? No, es la que estamos viendo. ¿Cómo se llama? ¿Qué ley estamos viendo en este momento? Ajá. Hemos estado hablando de una ley. A ver. Aquí están, miren. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. A esa ley hace referencia el artículo 227, inciso último, a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Ahí está el presupuesto, el procedimiento para su elaboración. Y luego tenemos la etapa de ejecución del presupuesto. Aquí se aplica el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y administrativos para movilizar los recursos presupuestados en función de los objetivos y metas establecidas en el presupuesto aprobado. Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. La ejecución presupuestaria no es más que la movilización de los recursos que se encuentran autorizados en el presupuesto por parte de las instituciones del Estado. Ellos movilizan sus propios recursos. Las instituciones elaboran programación de ejecución presupuestaria, lo que es el PEC. Solicitan recursos al Ministerio de Hacienda. Cuando se aprueba el presupuesto, ahí están las partidas presupuestarias con los montos asignados, pero la ejecución se realiza en los 12 meses del año, ¿no? Porque el ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, el Ministerio de Hacienda hace las transferencias de fondos en forma mensual. El Ministerio de Hacienda programa y realiza delimitación de recursos, carga asignaciones presupuestarias, comunica a instituciones, traslada recursos a instituciones. Y aquí se establecen algunas reglas relativas a las modificaciones presupuestarias. Transferencias entre créditos presupuestarios de un mismo ramo, aprueba el órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda. ¿Cuáles son estas? Los que se dan al interior de una institución. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. En una partida presupuestaria tiene $100,000, pero resulta que tiene deficiencias en otra partida presupuestaria de su mismo presupuesto.
y decide modificar, trasladar $50,000 a la otra partida presupuestaria. Entonces, ese tipo de movimientos de transferencias internas son aprobadas por el órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda, es decir, por el Ministerio de Hacienda. Modificación que afecte ahorro corriente o inversiones en presupuestos especiales. Los presupuestos especiales son los que realizan las instituciones autónomas y las empresas públicas del Estado. Estos los aprueba el Consejo de Ministros. Este tipo de modificaciones presupuestarias las aprueba el Consejo de Ministros. Transferencia entre asignaciones de distintos ramos, excepto las intransferibles. Las intransferibles, en la misma ley de presupuestos se establece cuáles son las partidas presupuestarias que no pueden ser destinadas para otros fines. Normalmente son intransferibles las partidas relacionadas con los pagos de los salarios. Asignaciones adicionales a presupuestos especiales. Comprometer fondos de ejercicio futuro. Asignaciones adicionales a presupuestos especiales a los presupuestos de las autónomas, de las descentralizadas, de las empresas públicas. Comprometer fondos de ejercicios futuros, artículo 228 de la Constitución. Este tipo de operaciones los aprueba la Asamblea Legislativa. Las modificaciones al presupuesto que impliquen gasto o disminución de ingresos no contemplados originalmente deben especificar la fuente de recursos a utilizar para su financiamiento o sustitución. Eso se encuentra regulado en el artículo 44, es decir, que cuando se va a hacer una reforma al presupuesto que implique un gasto que no se encuentre en el presupuesto originalmente elaborado o aprobado, debe la institución que lo presenta, el ministro de Hacienda, puede ser el ministro de Obras Públicas, tienen iniciativa de ley el presidente de la República por medio de sus ministros, pero cuando es materia presupuestaria, la iniciativa la realiza el Ministerio de Hacienda y la institución interesada. En el caso que estamos poniendo de ejemplo, Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en estos casos, se debe de identificar la fuente de ingresos donde se tomarán los recursos para efectuar esos gastos. Así está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, Ley AFI le pongo yo, pero también en la Ley de Responsabilidad del Estado, la Ley de Responsabilidad Fiscal. En esta ley, en el artículo 14, si no mal recuerdo, o el 12, se establece también que cualquier reforma al presupuesto que implique nuevo gasto debe de señalarse la fuente de financiamiento. De lo contrario, no lo aprueba la Asamblea Legislativa. Aquí tenemos otras situaciones interesantes. Las asignaciones intransferibles son las votadas para la formación de bienes de capital. No podrán transferirse para cubrir gasto corriente, excepto aquellas que autorice el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Hacienda, las aprobadas para el pago del servicio de la deuda y las transferencias entre asignaciones de los presupuestos especiales. Estas son intransferibles. Las economías salariales solamente podrán utilizarlas con autorización del Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son las economías salariales? Cuando en la institución se tienen plazas congeladas, o hoy como está de moda, despiden gente, un montón de gente, y quedan las plazas vacantes, ¿no? Entonces, al final del ejercicio, eso son economías salariales. Entonces, para que esos recursos sean utilizados para otros fines, deben de ser autorizados por el Ministerio de Hacienda y luego llevar el decreto para que, bueno, lo autorice la Asamblea Legislativa también. En el caso de la Asamblea Legislativa, es su junta directiva la que hace las autorizaciones.
Bueno, los excedentes de disponibilidades. Aquí creo que vamos a leer las disposiciones mejor para mayor claridad. Artículos 60, 61, 62 y 63 del reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. ¿Alguien que me lea el artículo 61? Yo se lo voy a leer, licenciada. Vaya, vaya. Ah, bueno. Ahora Usted todo. me lee el siguiente, usted me lee el siguiente. Vaya, artículo No hay 61. problema. No hay problema. Yo, licenciada. Sí, Es vaya. que como hablamos dos Sí, señoritas. vaya. Vaya. Artículo 61. Léame la cápita. Utilización de economías salariales. Artículo 61. Las economías salariales generadas durante el ejercicio financiero fiscal por las unidades primarias de organización e instituciones descentralizadas no empresariales que reciban recursos del Fondo General solamente podrán ser utilizadas y mediante autorización del Ministerio de Hacienda. La disposición anterior no será aplicable al órgano legislativo, el cual podrá autorizar su utilización previa emisión de acuerdo de su junta directiva. Vaya, la siguiente persona que iba a leer, que me lea el 62. La otra chica no iba. Ah, vaya, lo leo yo. Dice, excedentes de disponibilidades reales, artículo 62. Los estados financieros institucionales al 31 de diciembre de cada año, generados a través del subsistema de contabilidad gubernamental, serán la base para establecer las disponibilidades reales de los presupuestos especiales de las instituciones descentralizadas, no empresariales. Para tal efecto, las instituciones sustentarán ante la Dirección General la existencia de dichas disponibilidades para su verificación. Los excedentes generados serán disminuidos de las transferencias correspondientes al ejercicio financiero fiscal vigente de la institución respectiva por medio de resolución del Ministerio de Hacienda, lo cual se hará del conocimiento de la Dirección General para los trámites pertinentes. Vaya, ahora el caballero que me lea el último. El 63. Sí. Dice ampliaciones automáticas. Artículo 63. Las instituciones contempladas en el ámbito de la ley podrán ampliar automáticamente sus asignaciones presupuestarias, tanto por las fuentes específicas de ingreso como la de gastos, con los montos que perciban en exceso de las estimaciones de ingresos, siempre y cuando sus leyes de creación, reglamentos o disposiciones legales vigentes así lo determinen, lo cual será obligatorio comunicarlo a las direcciones generales de contabilidad gubernamental y del presupuesto para sus registros correspondientes. La asignación financiamiento para la estabilización y fomento económico a cargo del ramo correspondiente será ampliada automáticamente con el exceso de los ingresos que se perciban en la cuenta específica respectiva del presupuesto general del Estado, debiéndose mantener el equilibrio presupuestario. Vaya, entonces aquí vemos cuál es el tratamiento legal establecido en el caso de asignaciones intransferibles, economías salariales, excedentes de disponibilidades y ampliaciones automáticas. Aquí estamos hablando de ejecución presupuestaria, netamente. También se establecen en el presupuesto algunas prohibiciones. No se podrá disponer ni utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, o sea,
Estamos hablando que el crédito presupuestario es la asignación autorizada por la Asamblea Legislativa, ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, excepto artículo 45. Se prohíbe a cualquier titular entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto en forma temporal o recurrente en el ejercicio en ejecución. Vaya, entonces vamos a ver las disposiciones 42 y 43, ¿verdad? De la ley AFI. ...42 y 43. Prohibición, artículo 42. No se podrá disponer de utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, excepto lo establecido en el artículo 45. Ya lo vamos a ver. Además de los casos señalados en el artículo 34 de esta ley, solo podrán comprometerse fondos de ejercicio futuro con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo o para la consolidación o conversión de la deuda. Con tales finalidades se podrá agotarse un presupuesto extraordinario. Vemos aquí que es la misma redacción, básicamente. ¿Alguien que me lea el artículo 43? A ver quién lo lee. Yo lo leo. Ajá. Prohibición de comprometer recursos. Artículo 43. Prohíbase a cualquier titular u otro funcionario de las entidades e instituciones del sector público sujetas a las normas de la presente ley entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto, en forma temporal o recurrente, para el ejercicio financiero fiscal en ejecución. Tal prohibición se aplica específicamente, pero no exclusivamente al compromiso de fondos derivados de prestaciones y beneficios salariales no presupuestados y la negociación con proveedores de suministros o servicios. Los compromisos adquiridos o los contratos firmados en contravención de la norma de las normas de esta ley son nulos y sin valor alguno. El incumplimiento a lo dispuesto en ese artículo será causal para la destitución de los titulares o funcionarios infractores, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que incurra. Vaya, aquí estamos hablando de que se prohíbe a cualquier funcionario que pueda disponer de gastos que no se encuentren autorizados en el presupuesto. Y se le puede sancionar inclusive con la destitución sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pueda caer. Fondos de ejercicio futuros solo pueden comprometerse con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo y para la consolidación o conversión de la deuda pública, pudiendo votarse un presupuesto extraordinario. Ahí están las disposiciones. El cierre del presupuesto se realiza el 31 de diciembre de cada año. Los recursos recaudados posteriormente y gastos comprometidos y no devengados se imputan al presupuesto vigente, es decir, al nuevo presupuesto. Posteriormente no pueden asumirse compromisos ni gastos con cargo a ejercicio cerrado. Bueno, aquí tenemos el concepto de lo que es crédito, compromiso y devengado. Les decía que el crédito es la autorización que hace la Asamblea Legislativa del gasto. En la partida presupuestaria se encuentran establecidos los montos autorizados.
Ese es el crédito. El compromiso es cuando la institución pública realiza los actos administrativos necesarios, realiza la licitación, adjudica a una persona natural o jurídica, establece el contrato. Entonces ahí estos fondos están autorizados para un fin determinado, en una compra del Estado, ya se comprometen, ¿no? Comprenderá toda la afectación preventiva del crédito presupuestario originado por un acto administrativo debidamente documentado, mediante el cual la autoridad competente decide la realización de un gasto presupuestario y se identifica la persona natural. Y el devengado es ya el pago efectuado. Implica la afectación definitiva de los respectivos compromisos presupuestarios aprobados en su oportunidad. Entonces ahí ya se realiza el pago. A eso se refiere el devengado. Esto se encuentra en el artículo 57 del reglamento de la ley AFI-R, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y en los artículos 39 y 40. Pues aquí tenemos cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del presupuesto, los responsables, Ministerio de Hacienda, a nivel global, institucional, la autoridad máxima de la institución, a nivel operativo, la JUFI. Y bueno, participan también la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Presupuesto, y pues de los informes que hablábamos, hay una gestión administrativa y de supervisión y de verificación del Ministerio de Hacienda por medio de sus direcciones generales, y hay una fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. Luego tenemos el subsistema de tesorería. Estos temas ustedes los van a exponer, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues podemos hablar brevemente, ¿verdad? El tesoro público es el dinero, valores y otros derechos monetarios administrados por la Dirección General de Tesorería a disposición del Estado para el cumplimiento de sus objetivos. Artículo 72, letra A del reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. La caja fiscal, disponibilidad de recursos de fácil convertibilidad monetaria que se mantiene en un momento determinado para cumplir las obligaciones adquiridas por el Estado. Artículo 72, letra B del mismo reglamento. ¿Cuál es la descripción de su sistema de tesorería? ¿Qué comprende? Los procesos de percepción, depósito, erogación, transferencia y registro de los recursos financieros del tesoro público que las entidades del sector público utilizan para cancelar obligaciones en aplicación del presupuesto general del Estado. Objetivo: mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución del presupuesto general del Estado a través de la programación financiera adecuada. Característica: centralización de la recaudación. Todos los ingresos del Estado van al Fondo General, ¿no? Y la descentralización de los pagos. Las instituciones del Estado, cada institución del Estado efectúa el pago de sus propias obligaciones. Entonces, cuando se efectúa la recaudación de los recursos, ingresan a un fondo general. Y es la Dirección General de Tesorería la que percibe esos recursos. Y en algunas ocasiones, pues, cuando se efectúa el pago del impuesto sobre la renta y otros impuestos, autorizan instituciones financieras. Pero esos fondos van a un fondo general. Y luego, las instituciones públicas, conforme a su presupuesto, son los que efectúan el pago de sus obligaciones. Y eso se llama descentralización. Cuenta corriente única del Tesoro Público estará conformada por una cuenta principal a cargo de la Dirección General de Tesorería y por las cuentas subsidiarias a cargo de la JUFI, excepto aquellas cuentas corrientes que deban mantenerse o ser abiertas en función de lo que se acuerde mediante convenios internacionales. La cuenta de fondos ajenos en custodia. Acá en esta cuenta ingresan aquellos recursos que
que no son del Estado o que no se ha identificado de dónde provienen. Entonces se mantienen en esa cuenta mientras no se logra identificar el recurso. Son los depósitos a favor de terceros cuyo manejo corresponde a la Dirección General de Tesorería, mientras las disposiciones legales que originaron su recaudación no determinen su pago, devolución o transferencia a la cuenta. Entonces acá ingresan esos fondos, no son fondos del Estado, y se mantienen ahí mientras no se define la situación específica. Los fondos de actividades especiales, estos fondos son aquellos que las instituciones generan como consecuencia de la prestación de servicios. En algunas instituciones se realizan, por ejemplo, se sacan fotocopias, se elaboran planos, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, y otro tipo de servicios. Entonces, estos ingresos llegan a la cuenta que maneja la UFI o la Tesorería Institucional y ahí se mantienen y se deben incorporar al presupuesto general del Estado, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Mediante reforma. Las letras del Tesoro, estos son instrumentos jurídicos, son títulos valores que emite el Estado para obtener o para captar recursos del público. Y estos fondos normalmente se utilizan estas letras del Tesoro, los letes, se utilizan normalmente para las deficiencias presupuestarias de corto plazo, entonces que no sean mayores a un año. Entonces el Estado emite estas letras del Tesoro, normalmente los compran los bancos, la banca, ¿verdad? Y luego el Estado tiene que, es para la deuda flotante, tiene que pagar esa deuda en el corto plazo para remediar deficiencias temporales del presupuesto. Bueno, aquí está la competencia de la Dirección General de Tesorería. Ustedes lo van a explicar. Las notas de crédito del Tesoro Público también tienen que explicarlo el grupo que pase, ¿verdad? Este es un mecanismo que tiene la Dirección General de Tesorería para devolver impuestos en exceso o pagar cualquier tipo de obligación fiscal y sus accesorios. Lo hacen por medio de letras del Tesoro cuando no hay disponibilidad financiera. Son títulos valores y los titulares, las personas a quienes se les entrega también los pueden endosar, los pueden vender, ¿no? Se utilizan para devolver o pagar a sujetos en situaciones siguientes, los que mediante resolución se determine que han pagado impuestos en exceso en forma indebida, aquellos que tengan derecho a reintegro de remanente de crédito fiscal del IVA, a quienes se les deba pagar el subsidio al precio de venta del gas licuado, los que se les deba pagar el subsidio a la energía eléctrica, el pago por bombeo de juntas de agua. Ese es el destino. Luego aquí tenemos los responsables del manejo de los recursos del Tesoro Público. El responsable central del Ministerio de Hacienda, el depositario oficial, o sea, el Banco Central de Reserva. Se hacen también convenios con depositarios, con otras instituciones que no sean el banco, y también el pago de las obligaciones lo realizan las instituciones públicas. Cada institución paga su propia obligación. Los fondos se centralizan en la Dirección General de Tesorería. Desembolsos prohibidos. Se prohíbe al director general de Tesorería girar a su favor de sus funcionarios, al portador de cualquier persona no acreditada legalmente como responsable de administrar caja de entidades o instituciones. Se prohíbe que gire a su favor o de su funcionario
al portador o a cualquier persona no acreditada legalmente como responsable de administrar cajas de entidades e instituciones, que gire cheques o fondos, ¿no? Eso está prohibido y eso implica una infracción patrimonial, es decir, que va a devolver esos fondos. Tenemos el subsistema de inversión y crédito público. Aquí hay algunos conceptos interesantes que los podemos ver brevemente. Deuda pública está constituida por las obligaciones monetarias que involucran toda forma, instrumentos, títulos y documentos que comprometan en una misma operación reembolso de capital, pago de intereses, comisiones u otros cargos específicos relativos a la operación de que se trate, tanto directas como indirectas, contraídas por el sector público no financiero en moneda nacional y o extranjera, cuyo vencimiento sea superior a un periodo presupuestario. La deuda pública debe ser mayor a un ejercicio fiscal. Deuda pública directa se denomina las obligaciones, ya sean internas o externas, contraídas por el Estado por medio del Ministerio de Hacienda. Deuda pública indirecta se denomina las obligaciones, ya sean internas o externas, contraídas por las empresas públicas no financieras, instituciones autónomas no empresariales y municipales. La deuda pública indirecta será garantizada cuando tenga el aval del Estado y no garantizada si carece del mismo. Bueno, es indirecta. ¿Por qué se le llama deuda pública directa? Bueno, es aquella deuda pública que adquieren las municipalidades, las instituciones, las empresas públicas no financieras y que requieren el aval del Estado, es decir, que no la contrata el Ministerio de Hacienda, pero tiene que aprobarlo la Asamblea Legislativa. O aunque no hayan pedido el aval del Estado, o sea, que no sea deuda soberana, como se dice, cuando la Asamblea aprueba ese préstamo, porque el Estado está sirviendo de fiador, pero puede suceder que una alcaldía adquiera una deuda con una institución financiera y la alcaldía pierda liquidez o caiga en estado de quiebra, entonces el Estado tendrá que responder. Por eso es deuda indirecta. Bueno, la deuda pública interna es la que se contrata al interior del país con personas naturales o jurídicas con domicilio en el territorio nacional y se le aplican las leyes nacionales. La deuda pública externa es la que se contrata con instituciones extranjeras y se aplica la legislación establecida en el instrumento, en el contrato, el derecho internacional, ¿verdad? Rescato de título significa que cuando la prestación contenida en el título se cumple, el portador debe entregarlo al deudor para que no siga circulando. Y el deudor no quede expuesto a que se le reclame nuevamente la prestación. Además, el rescate del título es necesario para que quien lo pagó pueda ejercer la acción de reembolso si corresponde. Básicamente, el rescate del título es cuando el Estado emitió el bono y le solicita al particular que le devuelva el instrumento jurídico. Puede darse también que antes de su vencimiento se dé el rescate y en ese caso tendrá que pagar, ¿verdad? Tendrá que pagarle al tenedor del bono pues una suma o una comisión extraordinaria. Consolidación de la deuda, medida de gestión tendiente a prolongar el plazo de reembolso mediante la sustitución de títulos a corto plazo por otros de más largo plazo. Conversión de la deuda, el cambio de una clase de deuda por otra o la simple modificación de alguno de sus elementos. Aquí está la finalidad, las características, la política de inversión, esto lo van a explicar ustedes, la competencia, el grupo que les toque, la administración del crédito público, el origen del endeudamiento público, ya lo habíamos hablado en clases anteriores, la deuda externa, gestión y negociación, la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Ellos son los que negocian, ¿verdad? Contratan la deuda. Y la deuda interna, la negociación o el endeudamiento lo realiza el Ministerio de Hacienda.
el pago del servicio de la deuda. Bueno, ustedes van a ampliar ahí. Origen del endeudamiento, emisión y colocación de bonos y otros títulos u obligaciones de mediano y largo plazo. Cuando el Estado acude al mercado de capitales, ¿verdad? Contratación de préstamos con instituciones financieras nacionales, extranjeras y otros gobiernos y organismos, en forma directa. Aquí hay una pluralidad de sujetos, aquí hay sujetos definidos. Contratación de obras, servicios o adquisiciones con pago total o parcial posterior a ejercicio financiero vigente. Cuando son proyectos de largo plazo, entonces ahí también se genera una deuda. Y la consolidación, conversión y renegociación de la deuda. Esto ya lo vimos la vez pasada. Solicitud de autorización de operaciones de crédito público, las obligaciones de las instituciones del sector público, la inversión pública. Todo esto está en la temática de la Dirección de Crédito Público. Colocación de títulos de crédito. Bueno, esto lo realiza el Ministerio de Hacienda. Aquí estamos hablando de los LETES, de los CETES, la deuda de corto plazo. Y previa autorización de la Asamblea Legislativa podrá colocar de mediano y largo plazo en el mercado de capitales en forma directa o a través de agentes financieros oficiales o privados. Vaya, ¿cuál es la diferencia? La deuda de corto plazo o la deuda flotante que el Estado emite las letras del Tesoro o los certificados del Tesoro, LETES y CETES, es aprobada junto con el presupuesto general del Estado. La vez pasada, en clases anteriores, vimos que hay una disposición, un artículo en la ley de presupuesto, en donde se establece cuánto será la deuda flotante en el ejercicio. En este presupuesto leímos que era el 25%. Entonces, ahí se autoriza la deuda de corto plazo, que no debe ser superior a un año. Y la deuda de largo plazo, de mediano y largo plazo, la autoriza la Asamblea Legislativa y son 56 votos, pero la negocia el órgano ejecutivo. Para negociarla debe de tener la autorización del órgano legislativo y son 43 votos, o sea, hay dos momentos. La primera es la negociación, para eso el órgano ejecutivo requiere la autorización del legislativo, son 43 votos. Luego que la negocia, traen el proyecto de ley, el contrato, y se lo presentan a la Asamblea Legislativa y esta la aprueba con 56 votos. Igualmente podrá rescatar los títulos directamente a través de agentes financieros nacionales o extranjeros. El agente financiero nacional es el Banco Central de Reserva. Por la colocación y por rescate de estos títulos podrá establecerse el pago de una comisión. Bueno, lo que les mencionaba. El caso del sistema de contabilidad, bueno, el grupo que va a exponer ese tema lo va a explicar. Yo les voy a subir de todos modos esta presentación para que ustedes puedan verla y tomarla en cuenta, ¿no? Sí. Son las 6:28. Si tienen alguna consulta sobre la temática o algún comentario. O alguna pregunta sobre los temas que se van a exponer. Si no, damos por concluida la clase. Entiendo que no hay consulta de ningún tipo. Si no la hay, damos por concluida la clase en este momento. Y el próximo lunes 14, van a subir los trabajos en el aula virtual. Ahí les va a aparecer la pestañita, todos los grupos, los 10 grupos. Y van a comenzar las exposiciones los primeros 5 grupos. Del grupo 1 al grupo 5 van a exponer el día lunes. Y el miércoles
van a exponer del grupo 6 al grupo 10. Ustedes deben de elegir una persona, pero deben de elegir la persona que esté en mejores condiciones, es decir, que no venga manejando, ¿verdad? Porque entonces es bien difícil exponer así. Ya se me ha dado eso en ciclos anteriores, ¿no? Viene manejando y de repente lo para la policía, es bien complicado. Y la persona que expone representa al grupo. Y si saca mala nota, saca mala nota todo el grupo, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Pasen un feliz fin de semana. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno.